Déjenme hacerle dos preguntas. ¿Es Israel el pueblo elegido de Dios? Bueno, si tu respuesta fue sí, entonces ahora déjame preguntarte algo más. ¿Es lo mismo el pueblo de Israel que el país llamado Israel? Tal vez esta pregunta, amigos, es más importante que nunca hoy, porque muchas de las peores guerras de la humanidad se han librado en nombre de la fe, y esto podría ser una de ellas. En un mundo donde las líneas entre la geopolítica y la teología a menudo se difuminan, la pregunta que hoy está inundando de odio las redes sociales en forma de afirmación más que de duda ¿es el moderno Estado de Israel el antiguo pueblo elegido de Dios? ¿Qué cita la Biblia? ¿O es un ente político con una agenda más geopolítica y mundana que divina? Cuando las naciones se levantan en apoyo u oposición a Israel, ¿a qué están realmente respondiendo? ¿Están defendiendo una tierra prometida por Dios? ¿O están participando en una compleja danza geopolítica de poder y de diplomacia? Además, el sionismo, un movimiento que muchos consideran el corazón palpitante del nacionalismo judío, ¿representa la realización de las profecías bíblicas o es un fenómeno político cargado de controversias y desacuerdos? Incluso, déjenme ser muy enfático en esto, incluso dentro de la propia comunidad judía, que muchos de ellos no aceptan al sionismo. En los próximos minutos vamos a intentar contestar estas difíciles preguntas de la mejor manera posible. Así que comencemos con Israel. Desde su fundación, en 1948, tras una resolución de las Naciones Unidas, este Estado ha sido venerado, ha sido temido y también cuestionado. Con una población de más de 9 millones de personas, de las cuales, amigos, aproximadamente el 74% de los judíos israelíes son precisamente judíos, es un crisol de culturas, de religiones y también de opiniones. Es el único Estado judío del mundo, por cierto, pero ¿eso lo convierte automáticamente en el pueblo de Dios del que habla la Biblia? Miren, para contestar una pregunta con simbolismos tan sagrados que evocan a esto, pues no hay otro lugar mejor para responder a esas dudas de origen sagrado que a las famosas escrituras sagradas de la Biblia, que nos dan la respuesta de si estamos hablando de un pueblo de Dios o de un estado geopolítico como México, como Estados Unidos, como Palestina. Bueno, en el caso de Palestina vamos a ver eso en un momento, ¿no? Como Irán, como Siria. ¿Qué quiere decir esto, amigos? Miren, seamos claros. Cuando la Biblia se refiere al pueblo de Israel como el pueblo de Dios, se refiere a aquellos elegidos por su fe y por su alianza con Dios, no por su nacionalidad o por su ubicación geográfica. Entonces, ¿dónde queda el moderno Estado de Israel en esta definición si nos quedamos con esto? ¿Quiere decir que no es más que un mundano país? ¿O es realmente un pueblo divino de Dios? Justo aquí, amigos, es donde nace este concepto, el sionismo, que se originó en el siglo XIX. El sionismo promovió la emigración judía a la llamada Tierra Santa y la formación de un Estado judío. Pero no todos en la comunidad judía respaldan este movimiento. De hecho, algunos grupos judíos, por diversas razones teológicas y políticas, se oponen, los mismos judíos, firmemente al sionismo. Miren, saltemos un momento de la teología a la geopolítica, pero quiero aclararles esto. Cuando hablamos de sionismo, hablamos de quienes creen que el país llamado Israel es el pueblo de Dios. Eso es el sionismo. Israel no es un jugador pasivo en la arena global. Desde su tecnología innovadora, militar, tienen alrededor del 4.21% de su PIB invertido en investigación y desarrollo, un ejército poderosísimo, uno de los mejores sistemas de inteligencia del mundo, uno de los más fuertes. Israel es un actor, amigos, formidable en la política mundial. Sus alianzas son poderosísimas, incluyendo, como ustedes saben, una relación particularmente sólida con Estados Unidos, que le proporciona a Israel asistencia extranjera bastante importante, con un promedio de 3.8 mil millones de dólares al año en ayuda militar. Y claro, así como Israel está lleno de tecnología, también está lleno de conflictos. El problema palestino que hoy estamos viendo, que ya es una guerra formalmente, es una mancha en la conciencia del mundo. La ONU
ha emitido numerosas resoluciones, como por ejemplo la resolución 242 del Consejo de Seguridad, que insta a Israel a retirarse de los territorios que ilegalmente ocupó durante la guerra de 1967. Pero esto nunca ha pasado. Parece que pronto incluso podría pasar todo lo contrario, y que Israel podría sumar a su territorio a la Franja de Gaza. Y si alguna vez te has preguntado cómo un lugar sagrado puede ser tan belicoso, pues esa es precisamente parte de la pregunta y también de la respuesta. Israel se mantiene como un punto focal en la política global por su ubicación estratégica, por sus lugares sagrados que tienen un simbolismo que atraen a millones, y también por su constante equilibrio en el filo de la navaja entre la guerra y la paz. Estos lugares sagrados que están viendo ustedes en pantalla, amigos, tienen su origen, muchos de ellos, desde los días de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero miren, la pregunta clave para entender todo esto es, ¿qué significa exactamente ser el pueblo de Dios? ¿Es una designación geográfica? ¿Es una identidad étnica? ¿O es algo espiritual? ¿Ustedes creen, amigos, y déjenme hacerles esta pregunta, sinceramente, ¿ustedes creen que en la inmensidad de nuestro planeta y de nuestro universo creado por Dios, se limitaría a ser una promesa tan profana como una tierra pequeña delimitada por fronteras geopolíticas? La verdad, amigos, es que cuando la Biblia habla de Israel como el pueblo de Dios, nunca se refiere a un país, que en ese momento, por cierto, ni siquiera existía. Mucho menos se refiere a un grupo. Miren, volvamos al origen de todo este problema de malinterpretación y odio que hoy se externa en las redes sociales. Volvamos a los tiempos de Abraham. Según el relato bíblico, la promesa divina a Abraham no estaba condicionada por un territorio o por una descendencia genética. Génesis 22, 17 al 18 dice: dijo que la bendición de Dios a Abraham se extendería a todas las naciones de la tierra. Ojo con esto, no solo a una nación, no solo a un grupo étnico selecto. Dice a todas las naciones. No habla de una bandera, no habla del primer ministro Benjamin Netanyahu o de los límites con la Franja de Gaza. Habla de todas las naciones de la tierra. Y luego, si avanzamos un poquito más, unos cuantos siglos, hasta las épocas de Moisés, los israelitas fueron elegidos por su poderío nacional o por su identidad étnica. Deuteronomio 10:17 nos recuerda que Dios no hace acepción de personas ni acepta sobornos. Entonces, esta elección de Israel no trata de privilegios nacionales o étnicos, de que si eres del país de Israel eres parte del pueblo de Dios, pero si naciste del otro lado en Palestina o en México, pues ya eres del diablo. Por favor. Esto va más allá. Va a un nivel de compromiso y de fidelidad espiritual. Ahora, esta no es solo una idea del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, esta concepción de Israel se expande aún más. Trasciende las barreras étnicas y nacionales nuevamente. Gálatas 3, 28 y 29. Dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Así que Israel, según esta perspectiva, no es acerca del límite geopolítico o de un linaje de sangre literal, étnica, sino acerca de una comunidad global unida por la fe. Y si nos sumergimos aún más en las Escrituras, amigos, vemos que la promesa de paz y seguridad, temas tan buscados, por cierto, en estos días, no dependen de guerras ni de victorias geopolíticas. Por ejemplo, en Isaías 2:4 se profetiza una era en la que las naciones convertirán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Esto, amigos, no es una paz forjada por manos humanos, sino que habla de una paz que emana de una intervención divina en los asuntos humanos. Así que, cuando escuchamos eso de Israel en un contexto bíblico, no se trata de conflictos modernos ni de límites territoriales vulgares. Es un llamado a recordar un principio más profundo,
que todos estamos conectados, que nuestras acciones importan y que una verdadera comunidad espiritual puede existir. Y no es, amigos, esa profanidad vulgar de un Israel prometido geopolítico, el que debería de ocupar nuestros corazones hoy en día. Es una posición de profunda relación espiritual con Dios, desde el convenio desde Abraham, a quien se le prometió que sus descendientes serían tan numerosos como las estrellas en el cielo, hasta Moisés, que llevó a estos descendientes, a los israelitas, fuera de la esclavitud en Egipto. Y hay que ver un tema recurrente. Dios formando un pueblo para sí mismo, pero aquí está la clave. Esta relación, amigos, de Dios formando un pueblo para sí mismo, no estaba basada en una superioridad étnica o en la conquista territorial. Amigos, esa idea de superioridad étnica, de que si tú eres de aquí eres de Dios, es un tema bien peligroso, que es la antítesis de lo que llevó a uno de los peores movimientos antisemitas de la humanidad. Esa idea precisamente. Se trata de todo lo contrario, de la fidelidad a un conjunto de principios espirituales y morales. ¿Y qué pasa entonces con el Israel moderno? Y aquí es donde debemos hacer, amigos, una distinción clara. El Israel bíblico, el pueblo de Dios, es un concepto espiritual y comprende a aquellos que, independientemente de dónde nacieron, buscan vivir de acuerdo con ciertos principios espirituales y morales delineados en las Escrituras. Y luego, por el otro lado, tenemos el Estado de Israel, que es una entidad política y geográfica, nada más, como México, como El Salvador, como Honduras, como Estados Unidos, con la diferencia, por supuesto, muy grande, de que tiene lugares emblemáticos en tiempos de la Biblia. Y claro, pues es el lugar donde muchos se identifican como parte del linaje étnico de Israel. Su definición, amigos, y operación están en el ámbito de la geopolítica, no en el ámbito de la espiritualidad. Cuando hablamos de un país, del país de Israel, hablamos de geopolítica. Cuando hablamos de pueblo de Israel, hablamos de otra cosa. Entonces, ¿cómo encaja este Estado moderno en la profecía y en la promesa? Bueno, a lo largo de muchos años, muchos han intentado encajar a Israel en un cumplimiento profético, apuntando a su restablecimiento como una señal de tiempos finales. Pero hay que entender con mucho cuidado lo peligroso que es ese discurso que a veces escriben aquí algunos en los comentarios cuando hablamos de estas cosas, tan llenos de odio, y odio fundado en un pasaje bíblico. Es insultante. La profecía bíblica, amigos, es un terreno complejo y su interpretación es complicada. Si bien es cierto, amigos, hay profecías sobre la restauración de Israel, esas profecías están arraigadas en contextos que van más allá de la política vulgar y geopolítica. Entran en el reino de lo mesiánico, entran en parábolas de lo divino. Además, al abordar estos temas, amigos, no podemos ignorar la diversidad dentro del propio judaísmo. Por ejemplo, hay judíos que ven la creación del Estado de Israel como un cumplimiento profético, pero hay otros que lo rechazan completamente. De hecho, grupos como Neturei Karta, por ejemplo, se oponen firmemente al sionismo y al Estado de Israel y se basan en una interpretación de la Torá que sostiene que el verdadero regreso a Sion debe de ser liderado por un Mesías. Por eso pedimos que venga a nosotros el reino de Dios, no por actores políticos. Y eso nos lleva a preguntarnos si es la voluntad divina o la mano humana geopolítica la que escribe la historia actual del país de Israel. Mientras navegamos por estas aguas, amigos, complejas, hay que hacernos una pregunta final. Si el pueblo de Dios trasciende la etnicidad y la geografía, ¿qué significa eso para los millones que se identifican como parte de este grupo? Bueno, aquí es donde entran en juego otros conceptos como la fe y el propósito. Ser parte del pueblo de Dios, según la Biblia, es abrazar un camino de justicia y misericordia y de humildad. Es reconocer una responsabilidad no solamente hacia uno mismo, sino hacia toda la humanidad. Este entendimiento, amigos, se aleja mucho de las fronteras y de las banderas y se adentra más en el corazón de lo que significa la espiritualidad, porque al final del día, si el pueblo de Dios es aquel que sigue sus mandamientos y vive por sus principios, entonces es una identidad disponible para cualquiera, no importa si naciste en territorio de Israel o en México o en El Salvador o en Estados Unidos o en Canadá. Entonces, más una cuestión de carácter que de ciudadanía.
Es más una cuestión de espiritualidad que del suelo en el que pisas. Y en este cruce de fe y realidad, amigos, es importante no confundir ya los términos. El Israel geopolítico y el pueblo de Dios bíblico comparten el mismo nombre, pero participan en historias muy diferentes. Una está escrita por manos humanas y la otra está guiada por la voz de lo divino. Y mientras seguimos, amigos, con estos conceptos, hay que recordar algo. Donde hay preguntas, hay espacio para el aprendizaje. Pero donde hay este tipo de cuestiones, amigos, de fanatismos religiosos, solamente hay espacio para el odio. ¿Y saben por qué es tan crucial este tema? Porque, discúlpenme que trate un tema bíblico en estos en vivos que son más de otro corte geopolítico, pero es importantísimo. ¿Por qué dedicamos parte de este en vivo a hablar de pasajes de la Biblia? Miren, la respuesta es por la situación en la que estamos viviendo hoy y que de veras a mí me entristece ver los comentarios de algunas personas a veces en el chat, ¿no? Que son lamentables. A menudo nos olvidamos de que la ignorancia, amigos, combinada con el fanatismo, es un cóctel bien peligroso. Cuando la falta de conocimiento se encuentra con una fe inquebrantable, no hay lugar, amigos, para otra cosa que no sea el odio. Se crean las condiciones perfectas para las peores atrocidades humanas. Hay que verlo tan fácil como esto. Hoy en este mundo, amigos, que está hiperconectado, muchas personas toman posiciones bien extremas basadas en interpretaciones literales de textos sagrados. Y desde un lado, algunos afirman que Israel tiene el derecho divino de controlar toda Palestina, de borrarla del mapa, de acabar con ella. Y se atreven a citar promesas bíblicas que, según creen, que le otorgan a los descendientes genéticos de Abraham derechos inalienables sobre la tierra, a como dé lugar. Pero cuando estamos viendo el origen de eso, de lo sagrado, nos damos cuenta de lo importante que es esto. Porque algunos palestinos, por su lado, y aquellos que apoyan a sus libros sagrados y a sus cuestiones religiosas, también tienen otra versión de la historia religiosa. Y aquí es donde las historias religiosas se confrontan. Pero hay que hacer una pregunta. Cuando estas creencias se traducen en acciones, cuando la fe se usa para justificar la violencia, para justificar el desplazamiento y el sufrimiento humano, ¿estamos realmente honrando la esencia de esas tradiciones religiosas? ¿O estamos más bien desviándonos totalmente de todo lo que dice la Biblia como amor, compasión, paz? La historia, amigos, no es una secuencia de eventos en blanco y negro. Es un evento, amigos, que nos debe de enseñar, sobre todo en cuestiones sagradas, que hay cosas que la Biblia simplemente no desea y una de ellas es la guerra. Hoy lo vemos claro, o al menos deberíamos de hacerlo. La fe no debe de ser una herramienta de división o un arma para justificar guerras tan atroces como la que estamos viendo hoy en la Franja de Gaza. Todo lo contrario. Es una antítesis lo que estamos viendo hoy en el mundo, Alba, de lo que se supone que habla la Biblia. La Biblia promete un mundo de paz, promete la llegada de un reino que traerá la paz al mundo, y justificarla con este tipo de profanidades pues es lamentable. Sí, sobre todo porque dicen es el pueblo de Dios, Israel. Bueno, también hay que recordar que dentro... El pueblo de Israel. Que dentro de Israel, país, no solo están los judíos, también están los del Islam. Tienen una de sus principales mezquitas ahí, en donde para ellos el profeta Mahoma de ahí subió al cielo. Ellos reconocen a Jesús como un profeta. Entonces, ¿a qué tipo de pueblo de Dios te refieres? ¿Al de la parte judía, al de la parte del Islam, al de la parte cristiana? Convergen muchas creencias en el mismo lugar. Hay lugares sagrados para varias religiones. Entonces, ¿a qué pueblo es realmente el pueblo de Dios si nos estamos basando en el lugar geográfico? Mira, por ejemplo, Germán Jaspe dice, es necesario que todo esto suceda para que se cumpla la palabra. Nosotros no somos de este mundo. Exactamente. A ver, cuando nosotros hablamos, para el que le gusta leer la Biblia, de la promesa bíblica, incluso hasta lo más básico, hacer una oración. ¿Y qué pedimos? Venga a nosotros tu reino. ¿Cuál? No es el reino de Benjamin Netanyahu, del primer ministro de Israel. No.
No es que borre del mapa Palestina, que arrase edificios y hospitales, que ataque hospitales de neonatos. No, no es nada de eso. No es que conteste la violencia con más violencia. Si tú te fijas, todo lo que dice la Biblia es totalmente contrario a esto. Claro. El mismo Jesucristo dijo que, y si te pegan, pon la otra mejilla, ¿no? Bueno, claro. Ahora Israel, que me van a decir, no, es que los judíos no reconocen a Jesús. Ok, es cierto. Algunos sí. Algunos sí, algunos no. Pero la Torah tampoco avala el asesinato. Sí. Ahora, esta cuestión, no, claro, no va a poner la otra mejilla al ejército israelí, ¿no? Claro. Pero esto que estamos viendo, esta escalada de conflicto, sabemos que Hamás es un grupo terrorista. Un Estado es mejor que eso. Un Estado no puede contestar de forma terrorista, no puede atacar a civiles. Incluso, déjate tú que se comporte como cualquier otro país terrenal y mundano. Todo lo contrario. O sea, hasta el mismo Biden ya salió a decir, oye, no te pases, acuérdate del derecho humanitario internacional, abre un corredor humanitario, ya no sigas atacando civiles. O sea, ya para que el mismo Biden, que es un fuertísimo aliado de Israel, diga, mesura, pues, ¿qué quiere decir que esto está escalando? No, ya que el mismo Biden, que le encanta la guerra, porque lo estamos viendo en Ucrania. Y no, ojo ahí, no estoy diciendo que a todos los amigos de Estados Unidos, antes de que digan que los odio, no. Biden, el gobierno. Porque si le preguntas a muchos de los estadounidenses, ellos no están a favor de eso, pero obviamente nuestros políticos y sus políticos hacen lo que se les pega la gana, como el de aquí. Muchas gracias a nuestro amigo Fernando Vázquez por tu superchat y dice, felicidades Víctor y Alba, los admiro por su gran trabajo en pareja. Víctor, haces un trabajo mucho mejor que cualquier periodista de las grandes cadenas de TV. Sí, le gusta mucho leer e investigar y cuando se trata de temas de religión y temas bíblicos, amigos, son temas que realmente le apasionan mucho. Sí. Y la Biblia, ahora sí que voy a presumirlo, porque la Biblia yo creo que fácilmente la he leído más de 20 veces. Sí, y fíjate que a pesar de eso no es una cosa que se lea. O sea, la puedes leer 1000 veces, sí. Te la puedes saber de memoria y no por eso te va a impregnar, ¿no? Fíjate, te lo voy a recordar con algo tan profano como el muñequito del Padrino, ¿no? Que está aquí atrás, ¿no? Ahí está. Que dice, mira, ves esta roca en el Padrino 3 que dice, ves esta roca ha estado dentro del agua por muchos años y la parte y le dice, está seca por dentro. Uh-huh. Entonces, con algo tan profano les digo, o sea, realmente hay gente que está en lugares sagrados y realmente están espiritualmente secos por dentro. Vivir ahí, nacer ahí, no significa ser parte del pueblo de Dios. Todo fuera como que entonces si yo nací en México soy parte del pueblo del diablo y todos los que estamos afuera pues ya nos jodimos, ¿no? Claro. No. O sea, estamos hablando de otra cosa, es algo más espiritual y pues literal. O sea, perdón por lo si me escucho pues religioso, pero escudriñar las escrituras, o sea, leer la Biblia y tratar de entenderlas. Para eso se necesita mucha sabiduría, pero lamentablemente se puede utilizar, amigos, para algo tan profano, tan vulgar como una guerra y justificarla. Y esto no es así. No con eso quiero decir, amigos, que Israel, hablando geopolíticamente, sea malo. Estoy diciendo que es un país como el resto de los países del mundo. El pueblo de Israel y el país de Israel son dos cosas diferentes. Jesús fue judío, hijo de padres judíos, murió siendo judío hasta donde sabemos. Rituales judíos. Sí, fue bautizado bajo el sistema judío, pero es muy diferente. Él mismo dijo al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Con eso lo puso claro. O sea, claro. Estos gobiernos son de la tierra. Esto es de Dios. Dale al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y ya lo hemos platicado en otras ocasiones. Cuando Satanás, el diablo, fue y lo tentó y le dijo, mira Jesucristo, te voy a dar todos los reinos de la tierra. Todos los reinos, incluyendo el quien reinaba en ese momento, que eran los romanos, el territorio donde estaban ahora Israel, si me rindes un solo acto de adoración. ¿Y qué dijo Jesucristo? No lo hizo, pero nunca le dijo Jesucristo al diablo, no, oye, no me ofrezcas lo que no es tuyo, si este gobierno es de Dios. No, claro que no es, por eso pedimos que venga a nosotros tu reino. Amigos, perdón por esta vocación tan religiosa en el streaming, pero se tenía que decir, porque es que llega cada gente aquí. Dice Alfredo Venegas, ojalá Víctor no hubiera sacado este tema,
Pues tenía que, amigos, tenía que. Así es que nuestro amigo dice que son lo mismo, el pueblo de Israel y el país de Israel. Sí. Por eso él estaba diciendo en los comentarios. Pues mira, o sea, ahí pueden ustedes regresar el streaming, pero pues más que eso, investigar, checa las escrituras, checa Gálatas, checa Génesis, checa todas las partes que dije, vuélvelas a leer. Incluso los mismos judíos, la mayoría de los judíos no son sionistas. O sea, por eso los judíos siguen esperando la llegada de su Mesías. Incluso los ortodoxos. Porque esperan el reino de Dios. Y este es el reino de los hombres. Si este fuera el reino de Dios, no estaría plagado de tantas guerras. Pero vamos a salirnos de lo religioso ya, Alba, porque... Sí, se caldean los ánimos. Se caldean los ánimos, porque realmente en muchos comentarios lo que leo es fanatismo. Fanatismo sin fundamento. Entonces, hay que analizar todo desde una perspectiva un poquito alejada. Porque hay que tener fe y razón. Y en ese momento, muchos de esos comentarios solo tienen fe, no tienen razón, amigos. Recuerden ese libro de uno de los papas católicos. Uh-huh. Pero viene ad hoc la frase. Una encíclica papal. Ajá, una encíclica papal de Juan Pablo II, fe y razón. Y viene ad hoc en este momento. Muchos tienen solo fe, pero no tienen razón. Ni modo. Las cosas como son. Así es, pero es importante, amigos. Repito, miren, y les voy a dar un dato adicional. Nosotros siempre le rogamos a Hashem todas las mañanas, todas las tardes, todas las noches. O sea, somos religiosos, creemos en la Biblia. Pero lo que no creemos que la guerra sea un instrumento de Dios. No en estos tiempos, amigos. Él traerá su propia justicia, Él traerá su... Bueno, eso es aparte, pero lo que sí estamos viendo es un conflicto que parece que no se va a resolver tan fácil, dice nuestro amigo Eugenio Marín. El artículo 34 de la Constitución Mexicana, fracción 2, dice que para ser ciudadano se debe tener forma honesta de vivir además de la mayoría de edad, pero trabajamos por engañarnos a nosotros mismos. Sí. Mira, nuestro amigo tenía rato que no lo veía por aquí. Jarocho reacciona. Sí. ¿Será cierto que mucha gente que vio a Moisés caminando en Israel tal como lo marcaba la Biblia? No tengo ese dato, amigos. Dice, por supuesto que no es el pueblo de Dios. El sionismo representa el radicalismo. Se comportan igual que los de Hamás. La diferencia que Israel es un estado, se supone, y no aprende de su historia, ¿no? Pues es como decir que cuando fue la Santa Inquisición en la religión católica, representaba el catolicismo. Era una parte como está haciendo el sionismo en el judaísmo. Yo creo que en todas las ramificaciones, pues, creyentes de alguna religión, siempre hay gente que se vuelve un poco más... sí. Pues loca, por decirlo. Dice nuestra amiga Sandra Núñez, muy bien explicado, no hay relación entre los dos Israel, uno es espiritual y es un país en el y el otro, y el país que formó, el hombre formó, sí, sobre todo cuando lo pasaron después de la Segunda Guerra Mundial, claro. Ahí. Y para nada, amigos, quiero ser clarísimo con esto, para nada hablamos en todo esto del judaísmo, ¿eh? No, estamos hablando del límite geopolítico territorial y de las creencias religiosas. O sea, son cosas totalmente diferentes, ¿eh? Dice por aquí nuestro amigo, dice Winchester, sí, Israel está desobedeciendo y siempre cuando estaba así, Dios se apartaba de ellos. Bueno, en muchas ocasiones de la Biblia sí, Dios reprendió. Por ejemplo, Moisés no llegó a ver la tierra prometida, ¿no? Judá recibirá al... No entiendo qué. Dice Marieta del Pilar, enamorado, Mercado. Esa es la explicación, así es, no se preocupen, así es. Muchas gracias, amiga. Y dice por aquí, por favor, México no es del diablo, somos bendecidos. ¡Claro! ¡Claro! O sea, es que yo le decía a Víctor, o sea, ¿no? Yo no nací en Israel país. Yo no estoy viviendo en Israel país. Pero yo sí me considero del pueblo de Dios, porque yo creo en Dios. Yo trato de seguir las enseñanzas de Dios. Entonces, que me digan que porque no estoy dentro de Israel, no soy del pueblo de Dios, espérame, que tú no te sientas parte del pueblo de Dios, muy tu problema, ¿no? Yo sí me siento. O que tengas un pase para hacer lo que tú quieras solamente por nacer en un territorio sin que nadie te cuestione. Y lo más cañón es que otros compremos eso, ¿no? Fíjate, porque es que tiene toda la razón Marta Rosales. Dios es un Dios de amor.
Primero de Juan 4:8 dice que el que no ama no ha llegado a conocer a Dios, porque Dios es amor. Claro. Exacto. O sea, Dios no es guerra. Dios no quiere la destrucción de ningún pueblo, ¿no? En fin, mis queridos amigos. Somos nosotros los que no entendemos. Y es que a veces somos tan egoístas que al ser una creación de Dios queremos sentirnos como Él. Y es lo que el otro día decíamos, ¿no? En nuestro egocentrismo de ser una creación de Dios y de tener esa divinidad, de ser una creación divina de Dios, nos queremos poner a la par con Él. Y es donde nos tomamos la vida de los demás creyéndonos Dios. Así es. Mira, Nancy G. dice, gracias por hacer estos en vivos llenos de sabiduría con el contexto real. Muchas gracias, amiga. Un abrazo desde Canadá. Seguimos escuchando. Muchas gracias, Nancy. Gracias. Saludos. ¿No es la que se casó el otro día? No. ¿Que nos invitaban a su boda? No, porque fue el novio. No, fue el novio. No sé, a lo mejor tu esposo nos invitó, pero ya no nos pasó la dirección. Ya no nos pasó la dirección. Eres la no novia. Nos dijo a dónde llegábamos. Zelensky. Yo de Zelensky llegando donde no me invitan, ¿va? Sí, caray. Bueno, fuera. A ver cuándo me llega $1 millón. Ay, pero no para Cartier. Ay, aunque sea $1 para ir al mercadito de artesanía. Con eso me conformo. ¿Para qué quiero $1 millón de Cartier? Luego no voy a querer ni salir. ¿Qué tal que me arrancan el pescuello? Claro. Sweet Rocío 1. Alba, también me considero el pueblo de Dios. Claro. Yo, honestamente, yo me considero el pueblo de Dios. Yo no me siento, o sea, porque no nací en Israel, no creo que yo sea del pueblo, que no sea del pueblo de Dios. Y me refiero a Israel, país. Entonces, Federico Muro dice, son los mejores, el mejor canal informativo. Felicidades, paisanos. Muchas gracias, amigo paisano. Y nuestro amigo LND, amigo, mándame el dato que me dijiste, lo voy a estar esperando. Gracias por poner en claro las cosas y no tener confusión. Saludos desde Córdoba, Argentina. Muchas gracias, amiga. Dice Javier, haciendo a un lado la creencia religiosa, los hechos que ahora estamos viviendo tienen 100% fondo político, económico, territorial y estratégico. Sí, la cosa es cuando utilizamos las cosas religiosas para justificar las cosas geopolíticas. Eso siempre acaba mal, amigos. Así, tal cual. ¿Qué mejor manera de decirlo que como lo dijo nuestro Señor Jesucristo? A ver, al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Las cosas geopolíticas son esas y las cosas religiosas están acá. El país de Israel está acá, el pueblo de Israel está acá. Son cosas diferentes. El pueblo de Israel vive parte en Israel y en todo el mundo, como es, ¿no? Claro. Etcétera. Muchas gracias a nuestro amigo Misael Mendoza por tu superchat, amigo. Muchas gracias. Así es. Amigos, muchas gracias. Por cierto, dice la Biblia no hay que interpretarla, hay que estudiarla y hay que pedirle a Dios que nos dé discernimiento. Y lo que acaba de decir que la Biblia, que es un paraíso, Él dijo que el mundo va a tener aflicción. Sí, todos los creyentes somos el pueblo de Dios, por supuesto. Claro. Así es. Religión es buena, pero no el fanatismo. Exactamente. Exacto. Miren, ninguna religión es buena cuando se volca en el fanatismo, Sí. Ninguna religión es buena. No, y de esas hay muchísimas. En el judaísmo, el sionismo. En el islam, los extremistas de cualquier lado, de donde lo puedan ver. En el Medio Oriente allá, en aquella zona, hay muchísimos del islam que son extremistas. Luego se malinterpreta y se dice, los del islam son terroristas. Y no, es como decir ahorita que toda Palestina es terrorista por unos cuantos, que son los de Hamás. O sea, completamente no. Es como cuando fue la Santa Inquisición de la Iglesia Católica. No quiere decir que todos los católicos hacían lo que hizo la Santa Inquisición. En todos lados hay locos fanáticos que son los que hacen las peores cosas en nombre de Dios, utilizando a Dios, y son los que hacen las peores cosas en la historia.